Tengo la responsabilidad esta noche de compartir con ustedes la palabra del Señor y es para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Mi nombre es Nelly Martínez, pastora asociada. Para los que no conocen también, dirijo el hogar de damas de Teen Challenge en Caguas, encargada del Departamento de la Mujer. Así que estamos aquí para servirles. Si conoce a alguien, sabe de alguien, algún familiar, algún vecino, hombre o mujer que tenga problemas con alcohol o drogas, estamos aquí para servirle. Pueden comunicarse con nosotros. Amén. Pues esta noche la palabra que voy a compartir tiene como título Los padres de mi generación. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Si me acompañan en oración, bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, de compartir tu mensaje, Señor, de estar aquí con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, compartiendo lo que tú has depositado, Señor, para los hombres que están aquí presentes y también para las mujeres, Señor, para tu pueblo, Padre Santo. Yo te pido que tú obres, Espíritu de Dios, que tú sanes, que tú restaures, Señor, Padre Santo, y que restituyas, que seas tú obrando, que tú posiciones, Señor, a los hombres de esta generación, que tú los posiciones en tu propósito, en tu voluntad, Señor, en el propósito que tú has establecido para cada uno de ellos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Cuando la pastora Marisol me pidió compartir con ustedes el mensaje de esta noche, inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi corazón y me ministró acerca de la palabra que he de compartir en esta noche, y realmente bendijo mi vida y sé que será de bendiciones para ustedes. Así que vamos al libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. No leeremos toda la historia por motivo del tiempo, así que voy a resumir los versículos del 1 al 10 y voy a leer el 11. Pero les recomiendo, para enriquecimiento de su propia vida y familia, que en su tiempo devocional repasen esta historia porque es de gran bendición. Yo sé que el Señor le va a dar más. Amén. Así que resumen de Jueces del 1 al 10. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y como consecuencia fue oprimido durante 7 años por los madianitas. La tiranía era tan grande que los israelitas se escondían en cuevas y montañas para sobrevivir. Cada vez que sembraban los madianitas y otros pueblos del oriente venían a destruir su cosecha, dejando la tierra devastada y al pueblo en profunda miseria. En medio de esa opresión, el pueblo clamó al Señor. Y Dios les respondió enviando un profeta. Él les recordó que Él mismo los había liberado de Egipto y que a causa de ellos irse tras otros dioses y alejarse de Él, estaban nuevamente en esta opresión. Sin embargo, Él les enviaría ayuda. Entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, quien estaba limpiando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Así de fuerte era la situación. Y fue allí donde comenzó el llamado de Dios a levantar a Gedeón como libertador de Israel. Y el versículo 11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual le pertenecía a Joás del clan de Abiezer.
Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. El Señor añade bendición a su palabra. Volveremos con la escritura en un momento, y si le dan agua a esta predicadora, se los voy a agradecer. Yo siempre traigo mi agua y se me pasó. Como algunos de ustedes saben y han escuchado mi historia, gracias, pastor. Gracias. Como algunos de ustedes saben y han escuchado mi historia, yo vengo de una familia disfuncional. Mi padre era alcohólico y abusó de nosotros de todas las maneras posibles. Al no tener una figura paterna en mi vida, no me sentía protegida ni segura. Yo tuve que aprender a defenderme. No tenía hábitos saludables en mi vida, ni amor hacia las personas. Mi amor hacia los demás siempre era condicional porque yo así lo aprendí. No podía hacer vínculos afectivos con las personas importantes de mi vida. Y todo esto me costaba mucho trabajo desarrollar relaciones saludables. Siempre buscaba algo a cambio. O pensaba cuándo me van a dejar o cuándo me van a abandonar. Tuve conflictos emocionales, relacionales y espirituales. Pero recuerdo que un día yo me estaba quejando con Dios. Yo le estaba diciendo, Señor, ¿por qué tuve que pasar por todo esto? Y iba a empezar como que una queja en mi vida delante del Señor. Y antes de que terminara la línea de ese pensamiento, el Espíritu Santo me dijo, para. Inmediatamente miré una visión de varias escenas de mi vida en cuestiones de segundo desde mi niñez. Y miré cómo desde mi abuelo, mis tíos, personas cercanas a mí, hombres, fueron personas que Dios usó para, de cierta manera, hacer el rol de mi padre, que a mi padre le correspondía. Pero al no estar allí, el Señor puso estas personas que déjenme decirle que nunca lo había visto así, hasta después que recibí al Señor. Después miré, cuando me convertí a Jesús, miré en esta escena, miré a mi primer pastor. Él y su familia me abrazaron, me ayudaron, me guiaron, me discipularon, estuvieron ahí para mí. Miré mentores, pastores, ministros, maestros de la palabra que estuvieron para mí. Y de cierta manera vinieron a hacer ese rol de padre en mi vida. Y finalmente, en este escenario que Dios me mostró, vi a mi esposo, quien desde ese momento en que nos casamos, Dios le delega la responsabilidad de cuidarme y amarme como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo la amó, que dio su vida por ella. Los hombres entonces tienen una gran responsabilidad delegada por Dios. Son sacerdotes del hogar. Están llamados a ser sacrificados, entregados, cuidadores, protectores de su hogar, atalayas de su casa, consejeros según Pablo. O sea, que deben tener esa preparación para saber contestar en su casa. Hay una gran responsabilidad de parte de Dios para los hombres de esta generación. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y cuídala. Provee para sus necesidades y alguno de sus gustos de acuerdo a como el cheque lo permita, ¿verdad que sí? Porque mujeres hay que ser sabias. Nosotros tenemos nuestro pastor Iván como cobertura, no solo de nuestra vida, sino del ministerio de Teen Challenge. Tenemos mentores y consejeros. Pero Dios a ninguno le delega la responsabilidad de ser proveedor de mi casa, sino a mi esposo. De ninguno es responsabilidad de ser sacerdote, únicamente mi esposo.
A ninguno manda a Dios amarme como Cristo amó a la iglesia, sino a mi esposo. Entonces los roles de los hombres están claros en la palabra de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Pero ¿cómo entonces el hombre de esta generación hace aquello para lo cual Dios lo ha llamado, si el mismo sistema a veces no lo permite? ¿Cómo puede ser aquello para lo cual fue creado si la sociedad moderna está paralizando cada vez más? ¿Cómo puede ser el sacerdote de su hogar si las mujeres con el llamado feminismo o women power, mujeres empoderadas, les tapamos la boca? Las agendas de este mundo rechazan la hombría, la feminidad, rechazan la familia, rechazan lo establecido por Dios, pero acepta todo lo que está distorsionado y va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como iglesia entonces en situaciones así? Lamentablemente por unos pagan todos o pagan muchos, por así decirlo. Desde el principio Dios se reveló como Padre amoroso y cercano. Entonces nosotros tenemos un llamado como iglesia para empoderar a los hombres. Llamamos mucho de empoderar a la mujer, pero nos hemos olvidado de empoderar a los hombres de Dios, de darles ese espacio. Hay una responsabilidad. Entonces tenemos un hombre llamado Gedeón que está molesto con Dios, con una responsabilidad por parte de Dios sin poder cumplirla, dadas las circunstancias que presentaba. No podía hacer aquello para lo cual fue llamado a plenitud. Estaba escondido, encuevado. Dios lo había llamado a sanidad, a libertad, a una vida abundante, y él estaba escondido. ¿Cuántos de ustedes, hombres de Dios, se han sentido frustrados porque saben que están llamados para más? ¿Cuántos de ustedes saben que que Dios tiene más en su corazón para cada uno de ustedes? Saben que la voluntad de Dios no debe estar escondida. Aleluya. Pero hay frustración por las expectativas tan altas e irreales que a veces ponemos. Entonces, ¿qué hacer cuando sé que tengo un llamado de Dios y no lo puedo cumplir? Número 1, escucha la voz de Dios. Jueces 6:12 dice, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Deja entonces de escuchar las voces externas y escucha la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor? Dios llama a Gedeón en un momento de crisis. Israel estaba oprimido por los madianitas y Gedeón se sentía insignificante. Sin embargo, Dios lo ve de una manera diferente, como un guerrero valiente. Diga conmigo, yo soy guerrero valiente. Vamos, a los hombres. Guerrero valiente. Aleluya. Esto muestra cómo Dios no nos define por nuestras inseguridades, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Este versículo nos enseña que Dios nos ve no por nuestras inferioridades, sino por las cualidades que Él nos dio. Él nos dio fuerza. Él te dio fuerza. Aleluya. La identidad de Gedeón no estaba en su posición social, ni en sus miedos, ni en sus circunstancias presentes, sino en el llamado de Dios. Diga conmigo, tengo un llamado de Dios. Y se cumplirá. Aleluya.
¿Cuál es el nombre que Dios te ha puesto? ¿Cómo Dios te ha llamado? Gedeón sabía cómo Dios le había llamado. Le dijo guerrero valiente. Dios le llamó para dar y le dio con ese llamamiento, lo posicionó. Cuando leí esto de valiente, dije, Señor, pero ¿cómo tú le dices valiente si está escondido? El hombre está escondido. Y el Señor me dijo, profundiza. Gedeón era un guerrero valiente porque aún en medio de la persecución más fuerte, él seguía sembrando semillas para proveer a su familia. Seguía levantándose cada mañana para hacer su trabajo y labor de padre. Seguía sobre sus hombros la responsabilidad de proveer para su casa. No se fue, no renunció, no tiró la toalla, no abandonó a su esposa e hijos. Él siguió levantándose cada mañana, aleluya, para proveer para los de su casa. Aún en medio de esas circunstancias tan severas, aún estando escondido, aún cuando tenía que esconder el trigo, él seguía sembrando, aleluya. ¿Cómo te llama el Señor? Te voy a dar algunos de los nombres que el Señor tiene para ti, hombre de Dios. Tú eres salvo, tú eres perdonado, tú eres justificado por fe. Tú has sido ya glorificado, limpio por la sangre de Cristo. Eres aceptado en el amado. Diga, gloria a Dios. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tienes paz para con Dios. Tienes los dones del Espíritu Santo. Tienes talento, tienes autoridad, tienes victoria. Eres más que vencedor. Aleluya. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo te llama el Señor? ¿Qué nombre te ha susurrado? ¿Qué te ha dicho al oído? Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2, sincérate con Dios. El versículo 13 dice, pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos cuentan nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Mira esta situación, el Señor se le aparece y le dice guerrero valiente y él se pone de chismoso con el Señor. Empieza a dar queja, le empieza a tirar asunto. Oye, el Señor, no cualquier gente, el Señor, él sabía que era el Señor. Y él estaba tan molesto que en vez de tirarse al piso y hacer reverencia, empezó a decirle, ¿cómo es que, dónde están todos esos milagros? No sé si te has sentido así. Que escuchas testimonio de este y de aquel y del otro y manifestaciones del poder de Dios aquí y allá. Y tú dices, ajá, ¿y yo qué? ¿Y mi iglesia qué? ¿Y mi congregación qué? ¿Y Puerto Rico qué? Pues tengo para decirte que el Señor no se molesta con esa queja. Aleluya. Una de las cosas que creo que más hemos distorsionado del mensaje y del cómo debemos hablarle al Señor es pensar que no podemos sincerarnos con Él. El ángel del Señor se le aparece y le da un nombre poderoso y Él empieza a refunfuñar, empieza a pelearle. Gedeón no tuvo miedo de hablar desde su frustración. Aleluya. Cuestionó el silencio de Dios, la pérdida de milagros y la aparente ausencia del Señor. Y lo hermoso es que el Señor, es que Dios no lo regañó por preguntar. Lo escuchó y le respondió con una asignación.
Muchas veces pensamos que dudar o sentirnos confundidos es sinónimo de falta de fe, pero no es así. La duda honesta puede ser el inicio de una fe profunda. Él sabía que el Señor estaba allí. Aleluya. Dios puede manejar tus preguntas. Lo que no quiere es tu silencio, hombre de Dios. Él puede manejar tus cuestionamientos. Lo que no quiere es que estés callado. Habla con Él. Puedes estar seguro de que puedes expresarte con Dios. Cuando vemos los salmos, los profetas, los reyes, cómo tenían una conversación fluida con Dios y Dios escuchaba sus clamores, sus penas, sus luchas, sus debilidades y sus quejas. Los escuchaba como hombres de Dios, como padres. Escuchaba al padre, escuchaba al hijo, escuchaba al hermano, escuchaba al pastor, escuchaba al líder. Puedes expresarte con Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Aunque tú le reproches a Dios, Dios te da abundante. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hombre de Dios, clama, 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 clama y Él te enseñará. Clama y Él se manifestará. Clama y Él te dará. Aleluya. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo Israel a causa de los capataces. Así que ahora ven y voy a enviarte para sacar a mi pueblo de Egipto. Quizás tú eres ese hombre que va a rescatar a una familia, que va a rescatar a un pueblo, que va a traer un avivamiento. Aleluya. Gloria a Dios. 3, ve con la fuerza que tienes. Ve con la fuerza que tienes. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Aleluya. ¿Quién lo envió? El Señor. Diga gloria a Dios en lo que toma agua. Después de escuchar la queja de Gedeón, Dios no le ofrece una explicación larga. En lugar de eso, le recuerda a quién lo envía. Le da una orden poderosa, ve con la fuerza que tienes. Esta frase es profundamente significativa. Dios no le dijo, espera sentirte bien, ni cuando todo esté en orden, entonces actúa. El Señor le dijo, ve ahora con la fuerza que tienes. Aleluya. Y eso mismo nos dice hoy, hombre de Dios. Nos dice, el Señor te dice, levántate, empodérate con la fuerza que tienes. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar a caminar en tu llamado, en tu propósito, en la plenitud, en tu paternidad. Aleluya. No tienes que esperar a tener todas las respuestas, todos los recursos o el conocimiento. Dios no espera perfección, Él busca obediencia. Gedeón pensaba que no era suficiente, que no tenía todo lo necesario, pero Dios ya había visto en él lo que necesitaba para comenzar. Dios no está esperando que seas un padre perfecto o un esposo perfecto, sino un padre y un esposo disponible. Aleluya. Quizá te sientes cansado. Tal vez no tienes la relación que soñaste con tus hijos. A lo mejor fracasaste en el pasado y no sabes cómo recuperar el tiempo perdido. Pero el Señor te dice, ve con la fuerza que tienes. Aleluya. El último punto, haz las paces con Dios. Jueces 6, 18 al 24, voy a leer un versículo. Dice, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva.
y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es mi paz. Aleluya, diga conmigo, el Señor es mi paz. Dígalo fuerte, el Señor es mi paz, aleluya. Este es un momento íntimo y transformador en la vida de Gedeón. Después de su encuentro con el ángel, algo cambió en su interior. Entendió que no se trataba solo de una tarea o un llamado, sino de una relación restaurada con el Señor. Antes de pelear la batalla externa, Dios sanó la batalla interna. ¿Cuál es tu cuestionamiento? Porque el Señor quiere traer sanidad. Gedeón tuvo que hacer las paces con Dios. Solo así tendría victoria sobre la asignación que Dios le había dado. Hombres de esta generación, no puedes ser sacerdote de tu casa o de tu propia vida si primero no has hecho un altar de paz delante de la presencia del Señor. No puedes dar paz si no has reconciliado tu vida con la fuente de paz. Gedeón ofreció una ofrenda, no como un acto religioso, sino como una señal de entrega y de humildad y de paz restaurada. Con esto él decía, acepto el llamado, me rindo, reconozco que me has hablado y no quiero seguir igual. Algo sobre la historia es que ellos, después de él haber pedido paz, haber hecho las paces con Dios, el Señor lo envía a tumbar el altar que tenían en su propia ciudad. A veces el pecado nos puede llevar a ese cuestionamiento, aún sabiendo eso, porque Dios le pudo haber dicho, pero ven acá, y ese monigote que tienes ahí parado, ¿ve? Pero él lo dejó, el Señor dejó que expresara su frustración, pero después le dijo, ve y derrumba eso, córtale la cabeza, sácalo. Entonces, después de hacer paz con Dios, hay que tomar entonces en cuenta, hacer una reflexión interna. Ok, ¿qué áreas tengo que corregir para entonces levantarme para la guerra y conquistar mi generación? Aleluya. Dios le devolvió la vida, propósito, paz y dirección. Y eso es exactamente lo que Él quiere darte el día de hoy. Haz la paz con Dios. Dios lo escogió. Asimismo, muchos padres de esta generación quizás se sienten como Gedeón. Pero Dios no busca héroes perfectos. Él busca hombres disponibles, dispuestos, que rindan su corazón y su vida delante del Señor. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos que los padres se levanten como Gedeón. Hombres que escuchen el llamado de Dios, asuman su rol espiritual y se conviertan sacerdotes en su hogar. Aleluya. Comencé contándote un poquito de mi historia y de cómo Dios puso hombres a través de mi caminar conmigo que me dirigieron hasta el punto que llegó mi esposo y seguimos teniendo líderes sobre nuestra vida. Pero ¿por qué te conté eso? Porque gracias a estos hombres que pudieron ser mentores a mi vida, hermanos en la fe, pude caminar en la seguridad de lo que Dios y en esa cobertura que yo estaba necesitando. Y hay muchos jóvenes en este tiempo que necesitan esto, que necesitan de tu cobertura, que necesitan de tu oración, que necesitan ese padre, ese mentor. Dios te llama en este tiempo, en esta temporada, aleluya. No eres solo un proveedor, eres un protector espiritual. No eres solo un padre, eres un sacerdote del hogar. Dios, el Señor añada bendición a su palabra. Dice aquí, hoy el Espíritu Santo te llama
a tomar tu lugar. Toma el liderazgo espiritual en tu casa. Vuelve al altar. Ora por tus hijos. Restaura tu relación. Y si hoy decides levantarte, entonces tu familia también lo hará. Aleluya.